casi 4 años de la administración Bukele, la población sigue a la espera de la construcción del nuevo Hospital Rosales, proyecto que ayudaría a aumentar la cobertura de la población con problemas de salud que requieren especialización. Los perritos no le van a dar el voto a él, no que es la humanidad que va a dar el voto. Que los ayude más el presidente a llenar los hospitales, en la medicina y en las cosas que hacen falta, porque uno no está y no tiene dinero para ir a hacerse esos exámenes y son caros. Habían designado originalmente 29.6 millones, casi 30 millones de dólares de los 80 que estaban designados para los Rosales, 30 eran para la consulta externa. Entonces la licitación ya no fue por 30 millones, sino que fue por 52 millones. Desde la llegada del nuevo gobierno en junio de 2019, arrancó la publicidad para promocionar la construcción del nuevo Hospital Rosales sobre el terreno donde funcionó el Exmaternidad. Comenzamos a escribir una nueva historia en el tema de salud, con infraestructuras de último nivel, inclusivas, dignas del pueblo salvadoreño. A enero 2023, solo está el terreno baldío. El gobierno destinó para atender la emergencia COVID-19 20 millones del préstamo BID. En enero 2021, el MinSal lanza la licitación para la construcción del hospital. 6 empresas participaron, 3 de ellas presentaron oferta. En febrero de 2022, el MinSal anuló la licitación sin explicar los motivos y delegó a la Dirección de Obras Municipales, DOM, para que ejecute el proyecto. En junio de 2022, la DOM lanzó la convocatoria a la precalificación de empresas. Este proceso cerró en septiembre. A enero 2023 se desconocen resultados. Si ellos no hubieran decidido cambiar el diseño, hubieran podido iniciar eso antes de la pandemia. En agosto de 2022, el gobierno atribuyó el retraso de la obra a la falta de legalización de los inmuebles a favor del Estado. El antiguo hospital de maternidad era un predio que era del gobierno, pues. Ahí siempre fue un predio gubernamental. Entonces yo no entiendo por qué dicen que había que hacer gestión para obtener el terreno, si el terreno es del Estado, concretamente del Ministerio de Salud, ahí estaba el antiguo hospital de maternidad. Mientras la construcción de los hospitales Rosales y de Nejapa espera, el gobierno dio prioridad al hospital para mascotas, proyecto que no estaba en ninguna de las propuestas de campaña. El hospital para mascotas fue anunciado en octubre de 2021. Meses después, estaba listo. El Ministerio de Salud modificó el diseño original de la obra concebida de manera integral. El hospital de día se construirá sobre un terreno que mide 9.000 metros cuadrados, donde funcionaba antes el ex hospital de maternidad. Tendrá un área construida de 41.200 metros cuadrados. Según el proyecto en manos de la Dirección de Obras Municipales, DOM, esta infraestructura se construirá en 410 días calendario, contados a partir de la fecha en que inicie. La estructura será un edificio de 4 niveles elaborado de marcos de concreto reforzado, sismo resistente. Contará con una planta fotovoltaica ubicada sobre la losa del último nivel. Además, tendrá 2 sótanos, uno para estacionamiento para el personal y el segundo sótano será para estacionamiento para el público. ¿Pero cuál es el origen de estas obras? En diciembre de 2015, el BID aprobó un préstamo por $170 millones para implementar el Programa Integrado de Salud 2, denominado PRIDES 2. En abril de 2016, fue aprobado por la Asamblea Legislativa. En junio de 2018, el préstamo fue ratificado por los diputados. Es así como en noviembre de 2018 el BID hizo el primer desembolso por $116.000. Se hicieron los estudios de suelos del hospital de maternidad, del antiguo hospital de maternidad, ¿verdad? Que allí se iba a construir parte del trabajo de Rosales.
y también los trabajos de estudios de suelos de la zona del hospital de Nejapa, que había sido donado por el municipio de Nejapa. Para el año 2020, el BID entregó $24.8 millones. De esos, el gobierno solicitó reorientar $14.1 millones para la atención de la pandemia. Le quitaron 7 millones al Rosales y el otro al resto de los rubros. Para el 2021, el BID desembolsó $37.8 millones. ¿Por qué no se ha construido el hospital pese a ser promesa del gobierno? Porque mire, el hospital de los perros, ligerito lo hicieron. Quiere que tiene más validez los perros que nosotros los humanos. Este gobierno no funciona a partir de políticas públicas. Y si así fuera, pues obviamente las prioridades del gobierno cambiarían. No sería una prioridad tener un hospital de mascotas, sino que la prioridad sería terminar el Hospital Rosales. El Salvador cuenta con 5 hospitales públicos clasificados en el tercer nivel de atención por contar con lo mejor en tecnología, atendiendo los casos más complejos de salud y cuentan con el recurso humano más especializado. Estos son Hospital de la Mujer o Maternidad, Hospital Neumológico, Hospital de Niños Benjamín Blum, Hospital Psiquiátrico y el Hospital Rosales. Este último atiende 3 grandes áreas: la consulta externa, la consulta de emergencia y el área de hospitalización. Durante el año 2021 había 16.524 cirugías programadas. De estas fueron realizadas 7.538, es decir, solo un 45.62%. En el caso de las consultas de especialidad como dermatología, se había programado 3.588, pero solo se logró atender 2.550, es decir, un 71.07%. En el caso de la atención en infectología, solo se logró cubrir el 46% del programado. En medicina nuclear, solo se atendió un 26% de lo programado. Algo similar ocurrió con la consulta de ortopedia, que solo tuvo cobertura del 42%. Los servicios odontológicos solo lograron el 14% de cobertura. Lo mismo ocurre con las cirugías oncológicas, los servicios de otorrino, oftalmología, solo por mencionar algunos. A sacar una cita para una operación de otorrino, pero me dijeron que la máquina todavía no funciona. Hay bastantes de esta operación que les van a hacer, que están suspendidos hasta nuevo aviso. Hay que estar llamando a ver a qué horas, qué día la reparan. Como me dijeron que puede pasar meses o años en reparar esa máquina. El préstamo del BID por $170 millones fue diseñado y aprobado por los gobiernos anteriores, con el fin de fortalecer todo el sistema de salud. De ahí que el destino de los fondos fue distribuido en 4 componentes enfocados en fortalecer la atención de la salud desde las unidades de salud, hospitales periféricos y los hospitales de tercer nivel. El primer componente destinado a fortalecer la red de atención ambulatoria se le asignaron $34.9 millones para crear 33 equipos comunitarios de salud conocidos como ECOS, equipamiento de 52 establecimientos de salud, creación de 4 centros de referencia especializados, implementación de sistemas para el tratamiento de desechos infecciosos para evitar la contaminación de ríos y quebradas, compra de 17 vehículos para fortalecer la atención ambulatoria, compra de medicamentos y la contratación de recurso humano. El segundo componente está enfocado en fortalecer la red hospitalaria. El presupuesto asignado fue de $111.4 millones para construir 2 nuevos hospitales, Hospital de Nejapa. Para este proyecto se asignaron $27.8 millones, distribuidos así: $21.300.000 para la construcción, $5 millones para su equipamiento y $1,5 millones para 199 plazas. En mayo de 2021, el gobierno otorgó el proyecto a 2 empresas mexicanas. En el terreno de 4 manzanas donado por la alcaldía de Nejapa, solo hay un par de máquinas de terracería. El Hospital de Nejapa busca descentralizar los servicios hospitalarios y así beneficiar a 400.000 personas de 7 municipios.
Entonces teníamos un contingente de 500.000 de habitantes que se aglomeraban a las puertas del Hospital Rosales, Hospital Sacamil, ¿verdad? Y demás hospitales de la zona metropolitana, y le impedían cumplir con su función de hospital especializado. Le han dejado exámenes particulares porque no sirve el equipo que hay para exámenes. Para el examen de la vista no funciona. Vine el 5 de este mes, me dijeron que viniera ahora y que vengo, solo me han puesto el número del celular para que les hable por teléfono cuando haya medicina, pero eso es a ver cuándo. Para el nuevo Hospital Rosales, el préstamo del BID destinó $80 millones a utilizarse de la siguiente manera: $58.4 millones para el diseño y construcción de 3 torres, $19 millones para equipamiento, $2.5 millones para contratación de personal. El proyecto original aprobado por el BID no solo era la construcción del edificio de consulta externa especializada y hospital de día. El proyecto aprobado fue diseñado de la siguiente manera: una torre nueva de alta complejidad, a construirse en el inmueble donde funciona el actual laboratorio Max Block. En este habrá 16 especialidades médicas, 13 quirófanos, 500 camas para hospitalización, unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados medios. Torre de especialidades renovada. En esta funcionará una moderna sala de emergencias, 8 quirófanos, 212 camas de especialidades y radiología. Torre de consulta externa en el ex maternidad. En este se realizarán cirugías de alta complejidad y ambulatorias, diálisis y hemodiálisis, servicios de oncología y hospital de día. Forman parte de una única idea integral, ¿verdad? Y están directamente conectadas con el proceso de reforma de salud que se venía implementando desde que asumió la primera gestión de salud la doctora María Isabel Rodríguez. Para la torre de consulta externa de 3 niveles, el proyecto le asignó $29.6 millones, pero el actual gobierno a través del DOM le agregó un nivel más y ahora costará $52 millones. Esto representa un aumento en el presupuesto de $22.4 millones. La ciudadanía tiene que dejar esa actitud de comodidad y comenzar a fiscalizar al gobierno, exigirle que le rinda cuentas porque son fondos de todos, decirle al gobierno que le explique en qué o por qué está gastando lo que está gastando en esta obra, qué implicaciones tiene, digamos, si se aumentó el costo, por qué se aumentó el costo, etcétera. El componente 3 del préstamo destinado a mejorar la gestión y eficiencia de la salud se le asignaron $10.8 millones y para el componente 4 para la administración y auditoría del proyecto se destinaron $3.8 millones. En marzo de 2022, la firma de auditores PricewaterhouseCoopers presentó al ministro de Salud, Francis Alaví, los resultados de la auditoría a los $62.696.858 que el BID desembolsó durante los años 2020 y 2021. En la auditoría aparecen desembolsos destinados a la construcción del Hospital de Nejapa y del Hospital Rosales. Al 31 de diciembre de 2021, al MinSal le faltaba justificar ante el BID un monto por $9.171.977. En los documentos de justificación, el MinSal asegura que ha usado $1.811.439 en la construcción y puesta en marcha del Hospital Rosales, pero al visitar el lugar hay 0 construcción. Transparencia y rendición de cuentas no son parte del acervo de este gobierno. Es decir, no hay una práctica de rendición de cuentas a la ciudadanía de cómo se están manejando los fondos públicos. No se informa tampoco respecto de cómo se están ejecutando los fondos que están destinados a obra pública. En promedio, un 80% de la población hace uso de los servicios de salud públicos. La red de hospitales ha mostrado deficiencia en el servicio, calidad y en el acceso a medicamentos. En
los gobiernos pasados y en el presente, la realidad de quienes acuden a hospitales como el Rosales no ha variado. La que despacha en la farmacia central es algo enojada porque ya se había trazado un cuarto de hora y le dijimos que teníamos hambre, que nos diera las medicinas. Dijo que la que estuviera hablando, dijo que la iba a dejar de último, dijo, y cerró y se fue. Y ahí lo dejó otra media hora ahí sin darnos las medicinas. Es que esa medicina no es cara y dijo que no estaba allí esa medicina. Como el doctor, ¿verdad? Solo le dice, la medicina no está, pero le voy a dar receta, la puede comprar. No sé qué es lo que está sucediendo, que no hay medicina. Y un montón que están mandando de regreso que no hay medicina. Este hospital quiere casi todo, quiere remodelado, todo se mira que está volando todos los pedazos. En cambio eso, en lugar de hacer el hospital para ayudarle a la gente, pero papá, se puso a hacer el hospital para mascotas. En el proyecto de presupuesto 2023, el gobierno ha reducido el presupuesto para los hospitales, entre ellos el Rosales, y ha aumentado partidas para publicidad y comunicaciones de Casa Presidencial, en la antesala a la campaña electoral. Este gobierno no gobierna con base a políticas públicas, sino que este gobierno sobre la marcha improvisa aquellas obras que le van a generar un rédito electoral. A continuación, el editorial. Comenzar un año es como comenzar una nueva etapa, una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor que antes. Lo que se llama propósito de año nuevo son esos objetivos personales que nos marcamos al comenzar un nuevo año. La cosa es que, aunque algunos objetivos que nos planteamos no sean del todo realistas, siempre suponen una motivación extra para que la persona comience el año nuevo con más ganas. Por eso, lo importante es tener objetivos, es tener propósitos. Quien no los tiene no conoce o no va a conocer la satisfacción de verlos cumplidos al final de este año. Pues bien, cada persona tendrá sus propósitos muy suyos, muy personales, ojalá que así sea. Pero es importante también plantearnos propósitos de cara al país, de cara a la comunidad. Hay que pensar cómo ayudamos a que mejore este país. Una de las cuestiones importantes es hacernos responsables con el uso del dinero del Estado, porque en realidad ese dinero es nuestro, es de todos y todas, es fruto de nuestros impuestos o de préstamos que nosotros mismos vamos a terminar pagando. Así como no dejamos pasar nada a la directiva del barrio, de la colonia, a la directiva del colegio, a la hora de rendir cuentas con el dinero que han recogido, así o más exigentes deberíamos ser con el dinero del Estado. Pero hoy parece que está de moda que no importe qué hacen con el dinero de todos y todas. Parece que con tal de que hagan algo, no nos importa que roben o qué decisiones toman con los recursos públicos. Si antes robaron unos, ¿qué más da que estos roben también con tal de que hagan algo? Dicen algunos. ¿No parece importante que no se estén rindiendo cuentas de nada? Un propósito de año nuevo del buen o la buena ciudadana sería que de verdad nos interesemos con lo que se hace con nuestros recursos. Eso es parte de una democracia. ¿Por qué, por ejemplo, se ha bajado presupuesto a los hospitales y se ha subido a la publicidad de Casa Presidencial y a los militares? ¿Por qué se priorizó hacer un hospital para mascotas y no el Hospital Rosales o el Hospital de Nejapa? Lo peor es que ese dinero para esos hospitales ya estaba aprobado y no se han hecho. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Esas son preguntas cuyas respuestas deberían interesarnos, porque si no, vamos a caer en lo mismo de siempre. Eso es ser ciudadano, interesarnos por la cosa pública, no ser indiferentes.
Feliz Año Nuevo 2023 para todos y todas. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidos a la entrevista. El 16 de enero de 2023 se cumplen 31 años de la firma de los acuerdos de paz entre la Fuerza Armada Salvadoreña y la exguerrilla. Para hablar sobre el tema, hoy nos acompaña Juan Carlos Sánchez, de la Fundación para el Debido Proceso. Bienvenido a la entrevista. Muchas gracias, un placer estar en la entrevista. Juan Carlos, ¿cuál es el trabajo que está realizando la Fundación para el Debido Proceso? Si me permite, también es importante para nosotros hablar de este tema porque precisamente la Fundación nace en 1996 por el profesor Burgenthal, que fue miembro de la Comisión de la Verdad de El Salvador, y había otras personas que también habían participado en la comisión, y justamente nacemos con el propósito de dialogar, de discutir, de analizar, de estudiar, de proponer formas de convivencia social basadas en los derechos humanos. Es decir, somos una organización que trabajamos a nivel regional, tenemos nuestra sede en Washington, D.C., trabajamos a nivel en varios países de Latinoamérica, intentando acercar diálogos de la sociedad civil para mejorar los estándares de derechos humanos, para mejorar las condiciones de democráticas, para fortalecer el Estado de Derecho en varios países de la región. Trabajamos en México, en Guatemala, en Honduras, en Perú, en Bolivia, en El Salvador, por supuesto. Ese es nuestro mandato y para nosotros es significativo hablar de este tema en El Salvador en un aniversario de los acuerdos de paz, porque nuestro nacimiento estuvo bastante ligado a ese proceso de paz en El Salvador. Hablando de los acuerdos de paz, pues los principales propósitos de esta firma pues, son el poner fin a la guerra y impulsar la democracia en el país, garantizar el pleno gozo de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad. A estos 31 años de la firma de los acuerdos de paz, ¿cuál es la valoración que ustedes hacen como fundación? Mire, para nosotros los acuerdos de paz son un momento histórico muy significativo en la vida del país. No porque los acuerdos de paz resolvieron automáticamente todos los problemas, pero sí podemos decir con bastante certeza que los acuerdos de paz generaron las condiciones para que la sociedad, en un clima de institucionalidad democrática, empezara a resolver sus problemas por la vía del diálogo, por la vía de la negociación política, por la vía de la racionalidad. En el pasado de la guerra o décadas anteriores, El Salvador tendía a resolver sus problemas básicamente con el uso de la fuerza, por medio de la imposición, por medio de la militarización de la sociedad, no solo de la seguridad pública. Y los acuerdos de paz nos abrieron esas posibilidades. Obviamente que objetivos tan ambiciosos como los que usted acaba de señalar, no se resuelven con la mera firma de un documento, no se resuelven en el corto tiempo, se necesitan generaciones completas para que esos avances puedan irse consolidando. Y creo que ese es el gran aporte de los acuerdos de paz. Creemos que los acuerdos de paz permitieron incluso que se sentaran las bases para ir construyendo poco a poco otros acuerdos de país, otros acuerdos en donde participaran actores que no estuvieron directamente vinculados ni en el conflicto armado ni en la solución, no formaron parte de las mesas de negociación, pero al silenciarse los fusiles y al generar condiciones democráticas y mecanismos de más participación, la sociedad podía ir al encuentro de nuevos consensos, de nuevos acuerdos en otros campos que los acuerdos de paz mismos no alcanzaron a abordar, pero generaron esas condiciones.
Juan Carlos, con la firma de los acuerdos de paz surgen instituciones como la PNC, la Policía Nacional Civil, Tribunal Supremo Electoral, y la misma doctrina de la Fuerza Armada cambia. El desempeño de estas instituciones, igual, a esta fecha, ¿cómo ustedes lo valoran? En términos institucionales, los acuerdos de paz hicieron básicamente 3 cosas. Como usted dice, crearon nuevas instituciones. Ahí se le está quedando en el tintero a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es una de las joyas predilectas, digamos, del proceso de los acuerdos de paz. Luego abordamos las condiciones actuales y la evolución histórica que ha tenido la institución, pero como surgimiento de esta institución es un hito importante para el país. También el otro aspecto que hicieron los acuerdos de paz fue que reformaron otras instituciones. Perdón, en lo anterior también recordemos que hubo una reforma importante en la justicia, ¿verdad? Ahí también se mueven aspectos importantes como el Consejo Nacional de la Judicatura, y también se reforman otras entidades como el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y el tercer aspecto que hacen en términos institucionales los acuerdos de paz es que suprimen instituciones. Suprimen, por ejemplo, las defensas civiles, ¿verdad? Que eran estos grupos que funcionaban de una manera híbrida entre civil y militar, pero con un fuerte predominio de la doctrina militar que imperaba en aquel momento. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional, los cuerpos de seguridad. Entonces sí hay una especie de refundación institucional muy importante que es una herencia fundamental de ese periodo. Lamentablemente, no todas las instituciones, por lo que decíamos anteriormente, que estas transformaciones tan profundas, tan de carácter estructural, no se logran de la noche a la mañana, pero lamentablemente muchas de estas instituciones han venido teniendo una evolución más lenta de la que la ciudadanía demandaba para poder reconciliar a la sociedad y democratizar al país. Creo que hay que señalar con objetividad esos 3 grandes logros institucionales. Crean nuevas instituciones, reforman instituciones importantes y suprimen aquellas que se consideraron. Lamentablemente, como hemos señalado, esas instituciones no han estado todas a la altura de las exigencias históricas. Entonces, Juan Carlos, ¿se puede hablar de una debilidad institucional y ir más allá de una violación a los derechos humanos también? Sí, El Salvador ha enfrentado una debilidad institucional. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil, que también es una institución importante y novedosa en aquel momento, con una doctrina diferente. Uno de los aspectos fundamentales de los acuerdos de paz fue justamente la separación del estamento militar de las tareas de seguridad pública por todo el daño institucionalizado que se había provocado con un predominio del aparato militar en la seguridad pública y en el Estado en su conjunto. Los acuerdos de paz logran eso. Cuando nace la Policía Nacional Civil, María Julia Hernández, que ya nos dejó en este plano y que fue la directora de tutela legal, lo decía con una frase que a mí se me quedó grabada desde el primer momento. La involución de la Policía Nacional Civil casi que comenzó la misma noche, el día siguiente de haberse instaurado, porque recordemos que inmediatamente aparecen pactos políticos que la desnaturalizan, como por ejemplo las cuotas que se establecieron los bandos en conflicto, o esta tendencia a prácticas de las estructuras militares. Es decir, doctrinalmente la Policía Nacional se concibió como un órgano diferente, como un órgano cercano a la población, con una perspectiva no de ataque, sino de protección de la ciudadanía, con una vinculación permanente con la comunidad, con un arraigo en los territorios, y eso en realidad no ha podido concretarse a lo largo del tiempo, y por el contrario, desde hace aproximadamente 20 años,
es que comenzó una tendencia de los sucesivos gobiernos a volver a militarizarla. Y estamos a un punto donde prácticamente ese dibujo de Policía Nacional Civil que se hizo en los acuerdos de paz, cada vez cuesta más poderlo visualizar, porque esta administración, si bien es cierto, no es la que comenzó con la militarización que se había logrado con la firma de los acuerdos de paz, pero sí es cierto que esta la ha profundizado mucho más de lo que lo habían lamentablemente hecho otros gobiernos en el pasado. Juan Carlos, hablando ya particularmente de este gobierno, el trabajo que está desarrollando está sembrando para una democratización en la sociedad, ¿o se ha cambiado el enfoque? Mire, no solo somos los organismos de derechos humanos que tenemos presencia en el país lo que hemos mostrado preocupación. Desde prácticamente la instalación de esta administración en el 2019, diferentes organismos internacionales, tanto el sistema interamericano como el sistema de Naciones Unidas, han mostrado crecientemente una preocupación por las decisiones políticas que están atentando en este momento con la supervivencia misma del Estado de Derecho. Y cada vez esta práctica, este dibujo de país, este diseño de país que se logró establecer en los acuerdos de paz, con este gobierno pareciera que ese dibujo es cada vez más tenue. Entonces, desde 2020, luego, recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita in loco en 2019, a pocos meses de haberse instalado este gobierno, y en esa visita hubo como una relación más o menos cordial, pero a partir de ese momento se ha ido poniendo una situación tensa que es producto de la lectura que tiene la comunidad internacional, en particular los organismos internacionales, sobre los peligros de este gobierno, sobre las amenazas que permanentemente están, y especialmente sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales que El Salvador soberanamente ha suscrito en materia de derechos humanos. Entonces estamos en una situación realmente muy delicada, muy peligrosa, que está poniendo, como decimos, en tela de juicio la posibilidad de que este país viva plenamente su democracia. Juan Carlos, por factor tiempo, brevemente nos puede mencionar ¿cuáles considera que fueron los temas ausentes en los acuerdos de paz? Si nosotros vemos entonces ahora cómo se han atendido otros conflictos recientemente, o después de El Salvador al menos, sí podemos notar algunas diferencias importantes que no fueron considerados en nuestro esquema de pacificación. El primero es el de las víctimas. Las víctimas no estuvieron presentes ni en las rondas de negociación, ni en las etapas posteriores, casi que tuvieron un papel bastante marginal. Las víctimas pusieron los muertos y puso la sangre. Cierto que las partes en conflicto se enfrentaron y también murieron, pero cuando uno está en conflicto, esa es una posibilidad objetiva de que pueda pasar, pero las víctimas, la gente que estaba en las comunidades, en las zonas rurales, en las comunidades marginales, no tuvieron ninguna participación. Fue un proceso cupular, ¿verdad? Un proceso de cúpulas, por ahí una interpartidaria, por ahí otros actores, pero la población no se generaron mecanismos de participación ciudadana para hacer. Algo que ha pasado, por ejemplo, en el esquema colombiano, que sí hay institucionalidad para poder canalizar esta participación. Y el segundo elemento que creo que está ausente es sobre la atención de las condiciones de violencia, perspectiva de género y violencia contra la mujer y a otras poblaciones vulnerables. Ese tema no ha pasado, pero El Salvador sufrió violaciones sexuales durante el conflicto, no solo por
elementos del ejército, sino que también la insurgencia tiene casos muy graves de violaciones. Pero todos esos temas de la participación de la mujer, de la violencia sexual, de las violaciones, de la discriminación por razones de género, no estuvieron presentes, aunque ya en el mundo existían importantes tratados internacionales que iban marcando la pauta para poder incorporarlo. Así es que a mí me parece que el tema de víctimas y la perspectiva de género fueron dos ausencias en el proceso de paz. Ok, Juan Carlos, agradecemos mucho su gusto, presencia muchas en la gracias. entrevista. Un placer y a la orden. Suerte con la importante labor. Amigos, los invitamos a que sigan con más del programa Miradas. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. La gran mayoría de lisiados y lisiadas de guerra, tanto del FMLN, de la Fuerza Armada o civiles, son ya una población adulta mayor y por lo consiguiente tienen enfermedades crónicas degenerativas igual que el resto de la población, pero tienen un agravante que tienen una serie de lesiones del conflicto armado.